Ahora sí. ¿Me escuchan, no va? ¿Poquito? ¿Bajito? No es que mi voz no fluya, si quieren grito. Si les parece, retomamos la sesión, por favor. Jefe, ¿podemos empezar? Gracias. Pues empezamos, por favor. Ahora sí. Está bien. Vamos a retomar la sesión de la tarde. ¿Sí? Bien. Vamos a retomar la sesión, vamos a entrarle, todavía nos falta hablar de video, nos falta hablar de la adaptación del periodismo a redes sociales, y para eso a mí me gustaría invitar a Claudia Báez. Le digo yo, para los pocos que no la conocen, Claudia Báez es la directora de Cuestión Pública. Ellos han hecho cosas sensacionales que les han valido varios premios. Creo que vale muchísimo la pena escucharla, Claudia. Gracias. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Bueno, yo soy la directora de Cuestión Pública. Somos un medio de periodismo de investigación y de datos basados en Colombia. Tenemos 6 años de existencia, nacimos en 2018 para llenar un vacío que existía en el ecosistema colombiano de que no había periodismo de investigación digital que estuviera solamente enfocado en periodismo de investigación en la web. Y así es como 3 socios fundadores, Diana Salinas, David Tarazona y yo, decidimos crear Cuestión Pública. Cuestión Pública ha sido merecedor de varios premios internacionales, entre ellos el Premio Rey de España a Mejor Medio de Iberoamérica el año pasado, y muchos otros que lo ponen como referente en innovación, tecnología, investigación y datos. El equipo de Cuestión Pública es muy joven, realmente somos 18 personas, con una media de edad de más o menos 24 años. El 70% del equipo de Cuestión Pública está conformado por mujeres, y somos una unidad de periodismo de investigación al servicio del ciudadano de a pie. Tenemos una agenda completamente independiente. A diferencia de los medios que ustedes lideran, nosotros somos un medio alternativo que tiene otro modelo de negocio, generalmente por filantropía, por cooperación internacional, e intentamos también que la tecnología pueda ayudarnos a encontrar la diversificación de nuestros ingresos. Hay algo que identifica muy bien a Cuestión Pública y es su apuesta por la innovación en narrativas y formatos. Usamos mucho la gamificación. ¿Y eso qué significa? Cómo poder llevar la investigación periodística a un formato sexy, a un formato que pueda sacar a la audiencia típica y la que siempre está cautivada por el periodismo de investigación, y poder llegar a audiencias más jóvenes. Por ejemplo, Juego de Votos es una aplicación de noticias que creamos para las elecciones presidenciales y de Congreso de 2022 y está basada en Juego de Tronos. De los mismos realizadores de Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada, llega Juego de Votos. Muy pronto, en Cuestión Pública. Esta es la campaña de expectativa. De los mismos realizadores de... Está el video de lanzamiento. Usamos los referentes culturales. Vamos a pasar para seguir avanzando. Usamos referentes culturales que son universales y los cruzamos con periodismo de investigación y de datos. Esto para llegar a audiencias jóvenes. Esto lo que hace
es que nosotros podamos salir del nicho de periodismo de investigación, siendo un medio alternativo, y podamos empezar a democratizar los hallazgos de periodismo investigativo en momentos coyunturales de toma de decisiones. Generalmente en momentos como las elecciones o en protestas sociales es donde la gente está buscando más información. Nosotros hicimos un target de público objetivo para jóvenes entre 18 y 35 años y hicimos las casas políticas al estilo Game of Thrones, porque justamente hay un sistema feudal y de patronaje en Colombia donde hay familias políticas que controlan con poder y dinero grandes territorios y inhiben que nuevos liderazgos lleguen al poder. Y eso fue lo que hizo Juego de Votos. Recreó exactamente todo el universo Juego de Tronos e hicimos que nuestro público eran los primivotantes, los jóvenes. Aprovechamos además que estaba en auge el hype de House of the Dragons, en ese momento, en 2022, y también empezamos a hacer reels pegándonos un poco de la tendencia de House of the Dragons para impulsar Juego de Votos. También pagamos pauta en Meta y en Google para poder llegar justamente a esos jóvenes primivotantes que estaban en las regiones más donde estas casas tenían influencia e injerencia política. Y logramos justamente segmentando la pauta llegar a esas personas antes de la elección de Congreso de 2022. Igualmente hicimos alianzas con influencers que tenían mucha popularidad entre jóvenes, nuestro público objetivo, y logramos llegar más o menos en 2 live a 3.500 personas en vivo. También hicimos contenido patrocinado en medios de Instagram, que son netamente de Instagram, que su público objetivo justamente eran jóvenes, con más de 500.000 de seguidores en Instagram. Y ahí también logramos como salir un poco y llevar audiencia a nuestra cuenta. Hicimos alianzas con medios regionales, donde estas familias tenían el poder, evidentemente, la influencia, y esos medios locales republicaron los hallazgos investigativos de Cuestión Pública en esta gran apuesta de datos e investigación. Esta apuesta de Juego de Votos ha ganado muchos premios internacionales, entre ellos el One Infra y el Premio Mundial de Periodismo de Datos Sigma Awards en el 2023. Juego de Votos nace de una metodología de investigación previa que Cuestión Pública ha sofisticado en los últimos 5 o 6 años, que se llama Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada. Y esta también es una News Apps, una aplicación de noticias, que simula un Instagram y le decimos a los ciudadanos, stalkea a tu congresista. Esto hace que a través de un método de investigación y de datos le podemos revelar a los ciudadanos los conflictos de interés, el patrimonio y qué hacen esos congresistas en el poder, por qué llegan, a qué fines y a qué intereses responden, si está sirviendo al ciudadano o a sus financiadores, a sus familias o a las personas que los ponen ahí. Esto es un poco de Sabemos lo que hiciste. ¿Los congresistas ya regresaron de vacaciones? No le contestan a esos hijueputas. Cuestión Pública sí. En febrero regresa Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada y su Indisqueram. Segunda temporada. Otros 24 senadores y senadoras que tú elegiste ingresarán al Indisqueram de Cuestión Pública. Indisqueram, el poder, empresas, redes y patrimonio de los congresistas. Es que ya no hayan que más averiguarle de su vida, que no tienen más oficio sino ese. Acompáñanos con el hashtag Sabemos lo que hiciste cada domingo. Estreno domingo 7 de febrero 2021. Cuestión Pública. ¿Cómo le parece? Esta aplicación Los congresistas ya regresaron. es la aplicación fundante de Cuestión Pública. Con esto probamos el modelo de negocio, que había gente que sí pagaba por investigación periodística e investigación que realmente les importara justo en la época culmen de elecciones, evidentemente. Entonces, si ustedes ven, la investigación tiene varias secciones, es una investigación muy profunda que realmente toca todas las aristas de un congresista. Y algo importante de esta es que hicimos que la gente votara por los congresistas que Cuestión Pública investigó. Investigamos más de 75 congresistas, donde 700 personas votaron en 2 tandas por los congresistas que nosotros investigamos de todo el espectro político colombiano. También logramos, a través de envío de
solicitud de información al Congreso y a los congresistas, promulgar una ley de transparencia donde los funcionarios públicos colombianos deben presentar su declaración juramentada de bienes y rentas y sus conflictos de interés y hacerla pública, porque antes no era de esa manera. Nos apoyamos esa ley. Y también abrimos información de interés público a la ciudadanía con conflictos de intereses, declaraciones de renta y otros documentos que solicitamos a los congresistas. Tuvimos bastantes republicaciones, comunicados de prensa, comunicados que respondían a nuestras investigaciones, incluso del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, que en ese entonces era senador. Incluso tiene impactos judiciales. Yo misma estoy denunciada ante la Fiscalía de Colombia por el expresidente del Senado por la investigación que hicimos en Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada. Y estas dos grandes investigaciones que ustedes vieron, Juego de Votos y Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada, consolidan, como es un trabajo de datos e investigación, más o menos 4.300 nodos, pero nodos entre compañías y empresas. ¿Eso qué significa? Que con ese insumo que Cuestión Pública ya tiene, que es justamente las bases de datos, hicimos una herramienta de inteligencia artificial que se llama ODIN, Optimized Data Integration Network, y esta herramienta opera bajo la filosofía de desperdicio cero en periodismo de investigación. Lo que hace es vectorizar nuestras bases de datos y conectarlas con eventos que están pasando en tiempo real en Colombia, coyuntura. Al ser un medio de periodismo de investigación, nosotros nos enfocamos en investigaciones de largo aliento que toman muchos meses. Esto hace que publiquemos muy tardíamente y que no estemos en el día a día de la agenda mediática. Eso te hace, como medio de periodismo de investigación, perder relevancia. Cuando tú conectas lo que pasa en la agenda mediática con tus archivos, con investigaciones que has cultivado y has curado por años, esto hace que un medio como Cuestión Pública vuelva a tomar relevancia y vuelva a tener y estar en la agenda mediática. Y eso es lo que hace ODIN. Y lo hace por la capacidad que tiene Cuestión Pública de sus bases de datos estructuradas. Entonces, los periodistas de Cuestión Pública ya no gastan tanto tiempo en hacer contenido de coyuntura para redes sociales, sino que lo hacen con la ayuda de la inteligencia artificial. Tenemos dos metodologías que hacen que nuestra IA, nuestra herramienta de inteligencia artificial, tenga menos alucinaciones, reduce las alucinaciones de la herramienta y hacemos que se concentre y se enfoque en nuestro contenido. Es decir, prácticamente con la metodología RAC que hablábamos esta mañana, le estamos diciendo no incluyas lo que ya aprendiste, le decimos a la IA no incluyas lo que ya aprendiste, toma el contexto del contenido que yo estoy produciendo y que yo tengo curado porque es la investigación de Cuestión Pública. Esto es más o menos como lucen las bases de datos de Cuestión Pública, como nosotros, es a través de estas Google Sheets que se alimentan las aplicaciones de noticias de Juego de Votos y Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada, fueron vectorizadas con embedding y un proceso manual que antes tomaba hacer un hilo investigativo en Twitter, nos tomaba 3 horas a un editor o a un periodista de Cuestión Pública, hoy le toma 15 minutos. Es un hilo como este, que cuando sale en coyuntura, cuando hay un breaking news, por ejemplo, el senador Ciro Ramírez ha sido imputado por corrupción por la Corte Suprema de Justicia. Ese es el breaking news. Lo que hace nuestra herramienta es tener el headline, el periodista busca en las bases de datos de Cuestión Pública la persona que está en este momento copando la agenda mediática, conecta los dos hilos, hace una ponderación de los hallazgos investigativos que Cuestión Pública tiene en sus bases y genera un draft de un hilo en Twitter. Luego, lo más importante es que pueda impregnarle la voz de Cuestión Pública, cómo Cuestión Pública le habla a su audiencia, en qué tono. Nosotros somos sarcásticos, somos ácidos, somos muy confrontativos y esta herramienta logra tomar la voz de Cuestión Pública y adaptarla al draft previamente hecho. Y de esa manera nos está ahorrando más de 2 horas y 45 minutos del tiempo de los periodistas de investigación de Cuestión Pública, que su tiempo es para hacer investigación y no para cubrir coyuntura. Más o menos así luce la interfase, que es una interfase privada para los miembros de Cuestión Pública. Y nos hace ganar relevancia, nos hace ganar seguidores, nos hace tener mucha presencia en la agenda mediática y influencia. Esto es un previo de lo que hace ODIN. The Odin project works in the following way.
by connecting current events or breaking news with our databases, with more than 4,130 entities, between people and companies, investigated by us in Colombia, and thus automating the social media content through artificial intelligence. This is just the beginning. Let's say they spot on breaking news about a former congressman, John Becerril, and we know that previously. Bueno, no tengo mucho tiempo, pero es más o menos esta la herramienta. La idea es que podamos tener toda la información de cuestión pública en una base de datos, tanto en web, tanto en Instagram, TikTok, toda la información que tenemos en las plataformas y pueda ser condensada para elevar la herramienta a otros lugares y también que podamos monetizar con este tipo de información y de herramienta para otros medios. Quiero mostrarles también lo que hacemos en cuanto a grandes investigaciones de más de un año, donde invertimos mucho tiempo, pero también mucho dinero y también como procesos creativos y cómo hacemos una estrategia de distribución que pueda llegar a audiencias jóvenes. Este, por ejemplo, es un proyecto que se llama Narcofiles, es la investigación transnacional más grande que se haya hecho en Latinoamérica, con origen en Latinoamérica, sobre las nuevas formas del crimen organizado y cómo están adaptándose y sofisticándose y lo que hacen las autoridades. Esto es cómo logramos demostrar que un narco y su familia tenían acciones empresariales en el puerto más importante de Colombia y también con esta de las navieras favoritas de la mafia, cómo el crimen organizado, la mafia colombiana, utiliza las rutas de las grandes navieras, las de logística marítima internacional, para transportar droga y llevarla a Europa aprovechando una gran zona gris donde nadie toma responsabilidades. Vamos a centrarnos en esta de las navieras favoritas de la mafia y esto es con Lego. Usamos el Lego porque la naviera danesa Maersk también comparte su casa matriz en Dinamarca con la empresa Lego. Hicimos unos stop motion que demostraban las modalidades de contaminación de las embarcaciones y sus containers con la droga, cómo lo usaban los mafiosos. Y esto fue gracias a un gran leak de la Fiscalía General de Colombia que unos activistas extrajeron y que fue compartido con un consorcio de periodistas, 40 medios de comunicación, más de 200 periodistas, donde a la manera de Panama Papers hicimos una investigación larguísima para demostrar justamente cómo opera la mafia actualmente. ¿Cómo distribuimos la información de Narcofiles, sobre todo esta que les acabo de mostrar de las navieras favoritas de la mafia? Hicimos evidentemente un despliegue muy fuerte en apuesta gráfica, en las modalidades de ocultamiento, cómo eran las rutas de la contaminación de las navieras y por dónde sacaban la droga los narcos. También apostamos a memes, porque es una manera en que realmente te acercas a un público joven que puede empezar a entender los fenómenos complejos de una manera mucho más sencilla y es donde puedes hacerlos el enganche para que se interesen por este tipo de temas, ¿no? Igualmente, imágenes, hicimos mucho en Instagram este tipo de apuesta. Por ejemplo, tuvimos reacciones, hay gente que, por ejemplo, hay una audiencia nuestra, una parte de nuestra audiencia que no le gustan los memes porque piensa que estamos perdiendo credibilidad, pero Cuestión Pública apuesta justamente a ser disruptiva y a un poco ir más allá y empujar a la audiencia a que empiece a adaptarse a las nuevas formas. Y así lo hacemos con este tipo de... y también lo experimentamos y lo probamos, ¿no? Era muy importante, como es un tema complejo, era muy importante poder diseccionar exactamente los temas que queríamos en días para que la gente empezara a justamente unir las piezas del rompecabezas, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió al empezar a segmentar los temas y empezar a lanzarlos a la audiencia segmentadamente y por días, explicándolo con, claro, dato duro, información dura, pero también un poco hacer un poco sexy el periodismo de investigación.
Este es el video de lanzamiento. Hay una gente que está buscando enviar 30 o 40 kilos de cocaína al puerto de Amberes, Bélgica. Bueno, no se oye muy bien, pero este es el lanzamiento de Narcofiles. También tenemos otras apuestas un poco más dateras que se pueden hacer en más o menos un mes o 2 meses, menos de un mes. Este es el empleado del mes y es funcionarios del gobierno nacional actualmente que han sido escogidos por el gobierno mintiendo en sus hojas de vida, con inconsistencias, con falta de experiencia, y rastreamos cómo los poderes la gente que está en el poder está pagando favores haciendo que se contraten esos personajes. Entonces, con una manera muy irónica, como empleado del mes, empezamos a revelar a la gente dónde estaban esos favoritismos y las cuotas de poder. También hacemos coyunturas, muy importante para un medio como nosotros la coyuntura. ¿Por qué? Porque nos permite estar donde tenemos que estar mientras hacemos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, este es el tour de Álvaro Uribe, inspirado en el Taylor Swift Eras Tour, y esto es como el expresidente, que está actualmente en un juicio por soborno de testigos, está visitando muchísimas universidades en los últimos años como una estrategia, ¿no?, mediática y también de reputación. Entonces lo hacemos de esta manera tipo Eras Tour y con todas las visitas que hizo el expresidente. Esta es una apuesta por el fact-checking en video. Doctor Uribe, le sugiero que se abstenga de usar la palabra ilegal después de hablar de las interceptaciones a su teléfono. Pero antes me presento. Soy la correctora de datos. Fui contratada con cierta urgencia para evitarle problemas de precisión de los datos. Pero como lleva más de 20 mensajes de estos publicados, pues no hay tiempo que perder. Comencemos. La correctora de datos es una asesora para los personajes públicos colombianos cuando encuentren inconsistencias en su discurso público. Y esto lo hacemos de esta manera porque creemos y sabemos que en redes sociales, entre más sofisticado, la audiencia joven menos se queda prácticamente. Es como hay contenidos que sí deben ser sofisticados y hay historias que merecen ser mucho más simples, ¿no? Y en ese sentido, la correctora, cuando sacamos este reel en Instagram, nos fue supremamente bien, logramos más o menos 4.000 seguidores más, 1.000 solamente por este. Nosotros somos un medio que no tenemos como los alcances que tienen los grandes medios, entonces para nosotros 4.000 seguidores es muchísimo en un mes. Y es gracias a una apuesta un poco más cercana a la audiencia, un poco más para decirle también es una cuestión de poder llegar en tiempo. Entre más sofisticado, más tiempo va a tomar para que podamos salir al aire. Y si la coyuntura está ahí, entonces tenemos que ser muy recursivas y muy recursivos para poder llegar on time, ¿no?, en el momento. También hacemos muchos lives de coyuntura, de procesos judiciales de envergadura en Colombia, y esto nos ha ganado una posición generalmente en Twitter, en X, donde mucha gente, cuando quiere saber de lo que está pasando, por ejemplo, con el caso del expresidente Uribe, el caso judicial, cuando hay audiencias del caso, se conectan a Cuestión Pública y aparecemos en los primeros rankings en tendencias en Twitter, Colombia. Y esto es gracias a un trabajo continuo de todos los casos judiciales de gran envergadura, los conectamos a nuestras plataformas, todas las plataformas de Cuestión Pública, y hacemos que más o menos 33.000 personas, en el caso de Uribe, por ejemplo, se conectaran en vivo para seguir la audiencia con nosotros. Eso nos ha ganado un espacio y una posición en Colombia. También porque con periodismo de investigación, justamente coyuntura y periodismo de investigación, logramos sacar una prueba inédita que tumbaba una tesis de la Fiscalía en Colombia y que fue incorporada al caso judicial. Eso es periodismo de investigación con impacto. Es decir, no solamente lo hacemos sexy, no solamente tiene una forma narrativa novedosa, no solamente llegamos a audiencias jóvenes, sino que también tenemos incidencia en agenda política, como en el caso del juicio del expresidente Uribe, donde una investigación de Cuestión Pública fue incluida y tumba una tesis de la Fiscalía. Esta ya lo vimos, la correctora de datos de Cuestión Pública, que es un personaje ficticio creado. Y esto es Reels de actualidad. Ustedes vieron la semana pasada el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, José Ramón Yesurum, fue arrestado aquí en Miami en la final de la Copa América con Argentina.
Nosotros ya habíamos investigado a Yesurum porque está relacionado con un clan político fuerte en Colombia y entonces sacamos rápidamente este reel. Pa' guayabo pospartido el del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, quien fue arrestado en Miami, Florida, junto con su hijo Ramón, después de que Colombia perdiera la final de la Copa América con Argentina. Según la federación, los guardias impidieron el acceso a la mayoría de integrantes de la delegación colombiana para la premiación. Según CNN, el informe del arresto relata que los Yesurún se enojaron y comenzaron a gritarle a un agente. Yesurún padre está acusado de empujar al oficial que intentó sujetarlo, y Yesurún hijo es acusado de agarrar al agente por el cuello, tirarlo al suelo, golpearlo y patearlo. Tras ser liberado, Yesurún sostuvo que todo ocurrió porque el guardia ignoró su escarapela de acceso total. Ramón Yesurún y su familia no han estado exentos de escándalos. En 2020 fue sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio por más de 304 millones por el caso de la reventa de boletas de la Selección Colombia. La investigación de la SIC encontró que las entradas al partido de las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018 nunca estuvieron disponibles y que la federación se alió con Ticket Shop y Ticket Ya para revenderlas a precios más altos. Por esto, la federación también fue sancionada con más de 16.000 millones de pesos. Según la resolución de la SIC, Tecnoglass compró boletas por 55 millones. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en noviembre de 2022 a favor de la SIC en la demanda presentada por los directivos de la federación. El proceso se encuentra actualmente en el Consejo de Estado a espera de una decisión de fondo. ñapa, una empresa de Tecnoglass, CI Energía Solar relacionada a los DAEs, William Amin Scaf y su familia, fue mencionada por el medio Ojo Privado en este escándalo. Y el socio de Carlos Elías Amin y Giselle Daes de Amin es Ramón Yesurún Saade, hijo del presidente de la federación. Entonces, coyuntura, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol fue arrestado en Miami y ya teníamos investigación previa de Ramón Yesurún. Entonces, ¿cómo conectamos los archivos previos? O sea, ¿cómo sacamos la mejor ventaja del contenido que hemos curado y hecho durante 6 años y conectamos con eventos de actualidad? Voy a pasar rápidamente por otro tipo de formatos que tenemos. Por ejemplo, estos son elecciones locales 2023, inspiradas en Encanto, la película de Disney. Esta es la hacienda Nápoles de Pablo Escobar y lo ponemos como elecciones Desencanto porque es la revelación de los candidatos que tienen vínculos con el crimen organizado y que se postularon y algunos quedaron en Colombia. Es toda la ambientación de Encanto. Y hacemos gamificación, es decir, un juego hecho en una plataforma muy sencilla, es Power BI, que muchos lo usan para business analysis en el negocio, pero nosotros lo podemos usar como dashboard para crear juegos lúdicos que permitan a la ciudadanía aproximarse a los candidatos de una manera mucho más sencilla que un carrusel diciendo cuáles son los cuestionamientos de los candidatos. En el corazón de las elecciones se esconden secretos en la hacienda llamada Colombia. Descubre la verdad detrás de algunos candidatos y sus presuntas conexiones con el crimen organizado. Prepárate para un viaje revelador que sacará a la luz los oscuros secretos políticos de algunos Brunos que tienen deterioradas partes bellísimas del territorio. Descúbrelo muy pronto en Cuestión Pública. En el corazón de las elecciones Una de las últimas también es Corrupción y Castigo, inspirada en Crimen y Castigo, Fyodor Dostoyevsky, y es hasta dónde ha llegado la justicia en los grandes entuertos de corrupción de Colombia, como el caso de Brecht y como la parapolítica. Con Transparencia Internacional, y hicimos 2 juegos basados en los juegos de mesa Adivina quién soy y Club, donde, por ejemplo, en este de la Ruta del Sol 2, que es la carretera que tendría que construir el grupo de Brecht con el grupo político, el grupo económico más importante de Colombia, que es el Grupo Aval, que actualmente tuvo que pagar una multa por sobornos justamente por este caso de Odebrecht aquí en Estados Unidos. ¿Cómo
empezamos a recorrer, el ciudadano empieza a recorrer hasta dónde llegó la justicia con los miembros del grupo Aval en el caso de Brecht. Y se dan cuenta que solamente una persona fue realmente condenada y que todo el resto fue absuelto o sus casos archivados o nunca se les abrió investigación. Y eso es lo importante de usar la gamificación. Cuando realmente, primero, estás haciendo que la audiencia interactúe con tu contenido, dos, estás haciendo pedagogía sobre la información, y eso es una pensada muy fuerte de cómo estructurar la información para que realmente llegue al objetivo, ¿no? Que la gente se entere y pueda llegar a la conclusión es que ninguno fue realmente acusado, solamente uno pagó por todos, ¿no? Y el otro, adivina quién soy, quiénes son los herederos de la parapolítica. La parapolítica fue cuando los paramilitares, grupo organizado, se apodera del Congreso de Colombia más o menos en los 2000, y esta gente tiene unos herederos. Claro, hubo muchos que fueron a la cárcel, pero tienen hijos o primos o sobrinos que actualmente están en el Congreso colombiano. Y esto hace, adivina quién soy, quiénes son los herederos de la parapolítica. Finalmente, también tenemos información, hacemos no solamente online, pero también offline. Sabemos que hay una audiencia afuera que no nos está viendo porque realmente el digital se queda a veces corto, y entonces hacemos presentaciones en calle con los hallazgos más importantes de cuestión pública en Pop Mans, como ustedes ven aquí. Lo hicimos en Cali en el 2022. Nos fuimos a las calles con las más grandes revelaciones de cuestión pública para decirle a la gente lo que había pasado en el paro nacional de 2021. Y también hicimos una proyección en calle, en muro, de las grandes investigaciones en la noche. Esto es una instalación, un performance que creamos como un experimento para un poco salir del digital y llegar a un público offline. Ustedes ven ahí, es la presentación en muro, más o menos estas personas estuvieron caminando como 2 o 3 horas en las calles de Cali con nuestras revelaciones, y ese QR llevaba a un grupo en Telegram que se llaman Habla los Hechos. Finalmente, también hacemos investigaciones OSINT, es decir, reconstrucción con video de lo ocurrido durante el paro nacional en 2021. Esta es la reconstrucción del día del 28 de mayo, donde murieron 14 personas en la ciudad de Cali, en su mayoría protestantes pacíficos, que fueron a los que la policía y algunos hombres vestidos de civil les dispararon durante las protestas. Y esto es cuando la policía salió con hombres armados vestidos de civil para detener y disparar contra manifestantes pacíficos. Esta investigación nos valió el ser finalistas del premio internacional más importante de periodismo de investigación en el mundo para Small Newsrooms. Quedamos en el top 5 y eso para nosotros es sumamente valioso porque es un esfuerzo y un trabajo que fue reconocido. Y finalmente, pues también como identificamos los dolores de la ciudadanía y entregamos la investigación, pero además invertimos mucho tiempo en la distribución y en la forma en que vamos a narrarle las revelaciones periodísticas a la ciudadanía. Esta es una de las investigaciones que logró llegar incluso a un proyecto de ley en el Congreso de la República para la reforma pensional, y es Sabemos lo que hiciste con nuestro ahorro pensional, que es investigación al poder corporativo en Colombia, es decir, cómo los grandes grupos económicos invierten el dinero de 18 millones de colombianos de sus pensiones en sus propios grupos económicos para financiarse, así la acción de las empresas que ellos lideran ganen o pierdan en la bolsa de valores. Entonces es un flagrante conflicto de interés, y además cómo ellos invierten el dinero de los colombianos en empresas que son cuestionables como Odebrecht o Bonos de Agua o la AAA, empresas que han sido, pues tienen investigaciones por corrupción o malversación de fondos. Y bueno, creo que ya llegué a mi tiempo. Muchísimas gracias y cualquier pregunta, pues acá estoy. Gracias.